Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante complejo y de mucha relevancia, las controvertidas conexiones entre altos funcionarios latinoamericanos y el narcotráfico. Exacto. Y para este deep dive, nuestro punto de partida va a ser un artículo de investigación publicado por Juan Mazoinadi, Ajá, un periodista español con una larga trayectoria cubriendo conflictos y zonas de guerra. ya. Conocido por su rigor periodístico, su plataforma, News, emite desde la calle Gran Vía 84 aquí en Madrid y se ha convertido en un referente para aquellos que buscan información independiente y análisis profundo. En este artículo Juan Mozo y Nadie establece paralelismos. Paralelismos fascinantes, casi espeluznantes, entre dos figuras aparentemente dispares. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y Patricia Bullrich, Sí. una figura prominente en la política de seguridad de Argentina. Dos figuras que a simple vista parecen provenir de mundos distintos, Ajá. pero que bajo la lupa de Soy Nadie revelan similitudes inquietantes. Totalmente. Empecemos con Genaro García Luna. Vale. Su historia es la de un ascenso meteórico seguido de una caída estrepitosa. García Luna, ingeniero electrónico de formación, se convirtió en una figura clave en la lucha contra el crimen organizado en México, Sí. llegando a ser secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Exacto. Y aquí es donde la historia da un giro dramático. En 2019, García Luna es arrestado en Estados Unidos y 3 años después es condenado a 38 años de prisión por colaborar, nada más y nada menos, que con el cártel de Sinaloa. Madre mía. Imaginen la conmoción. ¿Qué es la que se formó? El hombre encargado de combatir el narcotráfico condenado por narcotráfico. Increíble. Lo que hace este caso aún más impactante es la evidencia, las evidencias presentadas durante el juicio. No se trataba de simples sospechas o rumores, sino de pruebas contundentes que revelaban una red de sobornos, manipulación de testigos y colaboración directa con líderes del cártel. García Luna no solo estaba al tanto de las actividades del cártel, sino que las facilitaba activamente, traicionando la confianza del pueblo mexicano y manchando la imagen de las instituciones de seguridad. Y hay un episodio en la carrera de García Luna que resulta especialmente perturbador a la luz de su condena. Sí. El caso de Florence Cassés, una ciudadana francesa detenida en México en 2005. Lo que hace este caso tan relevante es que su captura fue televisada. Sí. Un espectáculo mediático orquestado por el propio García Luna. Sí, y esa puesta en escena que en su momento se presentó como un golpe contundente contra el crimen organizado, ahora se ve como una cínica manipulación de la opinión pública. Claro. Las dudas sobre la autenticidad de las pruebas y el procedimiento en sí surgieron desde el principio. Y la posterior liberación de Florence Cassés por la Suprema Corte de Justicia de México, argumentando violaciones a sus derechos fundamentales, confirmó las sospechas de que todo había sido un montaje. El caso Cassés dejó una profunda herida en la sociedad mexicana, poniendo en evidencia la fragilidad del sistema judicial y la capacidad de manipulación de quienes ostentan el poder. Y ahora, con la condena de García Luna, se entiende que este caso no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de corrupción y abuso de poder que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno. Exactamente. Y es precisamente este patrón de corrupción y abuso de poder lo que Juan Mazoinadi identifica también en la figura de Patricia Bullrich, Sí, una figura controvertida en la política argentina, con una larga trayectoria en el ámbito de la seguridad. la historia de Bullrich es digna de una película. Empezando por su pasado como miembro de la organización guerrillera Montoneros en la década de 1970. Un pasado que la vincula a acciones armadas, incluyendo secuestros y atentados. Sí. Aunque Bullrich ha reconocido su militancia en Montoneros, ha negado su participación directa en algunos de los episodios más violentos. Ese pasado guerrillero de Bullrich ha sido objeto de intensos debates y controversias, y sin duda ha marcado su visión de la seguridad y su forma de ejercer el poder. Pero lo que nos interesa hoy no es su pasado, sino las acusaciones que pesan sobre ella en la actualidad. Acusaciones que, como veremos, presentan similitudes sorprendentes con el caso de García Luna. En diciembre de 2024 se presentó una denuncia contra Patricia Bullrich por presunto lavado de $20 millones a través de una cadena de cafeterías. Una acusación grave que se suma a una larga lista de denuncias que la vinculan a casos de corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos. Exacto. Lo curioso, y esto es algo que Juan Mazoinadi destaca en su artículo, es que a pesar de las crecientes acusaciones contra Bullrich, ella sigue contando con el apoyo de la embajada estadounidense en Buenos Aires, un apoyo que resulta cuanto menos sospechoso. Cuanto menos. Y es que Juan Mazoinadi no se limita a presentar los casos de García Luna y Bullrich de forma aislada, sino que va un paso más allá.
y analiza las similitudes entre ambos, identificando 6 paralelismos alarmantes que nos obligan a mirar más allá de las individualidades y a cuestionar el funcionamiento de los sistemas de seguridad en la región. Efectivamente. Estos 6 paralelismos revelan un patrón preocupante que trasciende las fronteras nacionales y apunta a problemas sistémicos en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Latinoamérica. Comencemos a desgranar estos paralelismos uno por uno, para comprender la magnitud de lo que estamos hablando. Ale. El primer paralelismo que destaca Juan Mazoinadi es el abuso de poder y la manipulación de la información. Tanto García Luna como Bullrich han sido acusados de tergiversar la realidad, de utilizar su posición de poder para construir narrativas que les beneficien, Sí, ya sea para ocultar sus propios delitos o para justificar acciones represivas. correcto. En el caso de García Luna, vimos cómo la detención de Florence Cassés fue un montaje televisivo diseñado para crear una imagen de eficacia en la lucha contra el crimen, cuando en realidad las pruebas estaban bajo sospecha. Y en el caso de Bullrich, se la acusa de utilizar información falsa o exagerada para justificar políticas de seguridad de mano dura y para desviar la atención de sus propios errores y posibles vínculos con actividades ilícitas. En ambos casos se evidencia un desprecio por la verdad y una instrumentalización de la información para fines personales o políticos. El segundo paralelismo que señala Soinadi es aún más preocupante: la colaboración con organizaciones criminales. Mientras que García Luna fue condenado por colaborar directamente con el cártel de Sinaloa, las acusaciones contra Bullrich apuntan a una posible protección de fuerzas de seguridad involucradas en delitos y abusos, y a un posible vínculo con redes de narcotráfico. En ambos casos se plantea la inquietante posibilidad de que quienes debían combatir el crimen organizado estuvieran de alguna manera involucrados con él. Es terrible. Una posibilidad que nos lleva a cuestionar la integridad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana y la eficacia de las estrategias de lucha contra el narcotráfico. Totalmente. Y esto nos lleva al tercer paralelismo, el uso de la fuerza pública para reprimir y eliminar oponentes. Durante la gestión de García Luna, las fuerzas de seguridad mexicanas fueron acusadas de cometer graves abusos y asesinatos, especialmente en el contexto de la guerra contra las drogas. Y en Argentina, bajo el mando de Bullrich, también se registraron casos de violencia policial y represión, como el asesinato de Santiago Maldonado en 2017, un caso que conmocionó al país y que aún sigue sin resolverse completamente. En ambos casos se observa un patrón de uso excesivo de la fuerza, de impunidad ante los abusos policiales y de falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades. El cuarto paralelismo que identifica Juan Mazoinadi es la fabricación de casos y las acusaciones falsas. Bullrich ha sido criticada por inventar o exagerar incidentes para justificar sus acciones, como el supuesto ataque terrorista que ella misma denunció, un incidente que luego se demostró que había sido manipulado para generar miedo en la población y justificar medidas represivas. Sí. Y aunque no de forma tan explícita, García Luna también fue acusado de manipular investigaciones para dar una imagen de eficacia en la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad, según las pruebas presentadas en su juicio, estaba colaborando con el cártel de Sinaloa. En ambos casos se observó una estrategia de manipulación y engaño, de utilizar la mentira y la desinformación para construir una realidad paralela que les permita mantenerse en el poder y evadir la justicia. Exactamente. El quinto paralelismo que nos presenta Juan Mazoinadi es quizás el más complejo y el que más preguntas genera: la impunidad y el apoyo externo. Tanto García Luna como Bullrich contaron con el respaldo de Estados Unidos, a pesar de las acusaciones que pesaban sobre ellos. Un respaldo que, como señala Soinadi, plantea serias dudas sobre la verdadera naturaleza de la política exterior estadounidense en la región. Totalmente. Se priorizan los intereses geopolíticos por encima de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. ¿Hasta qué punto está Estados Unidos dispuesto a tolerar la corrupción y la impunidad con tal de mantener su influencia en la región? Esa es la pregunta. Estas son preguntas difíciles que debemos hacernos y que Juan Mazoinadi nos invita a reflexionar. Exacto. Y finalmente, el sexto paralelismo: las denuncias y los intentos de destitución. Ambos, García Luna y Bullrich, enfrentaron múltiples denuncias e intentos de juicio político por sus acciones. Sin embargo, la protección política y las influencias externas les permitieron mantenerse en sus cargos durante un tiempo considerable, a pesar de las evidencias y la presión social. Sí. Este sexto paralelismo nos habla de la dificultad de hacer justicia cuando se trata de figuras poderosas, de la impunidad que a menudo gozan quienes ocupan altos cargos,
y del entramado de complicidades que les permite evadir la justicia. Totalmente. Estos 6 paralelismos analizados en conjunto dibujan un panorama sombrío de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Latinoamérica. Sí. No se trata de casos aislados, sino de un patrón que se repite, poniendo en evidencia las debilidades de las instituciones y la injerencia de poderes externos. Juan Mozoinadi, con su minucioso análisis, nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar las versiones oficiales y a buscar la verdad detrás del poder. Y nos deja una pregunta inquietante. Si quienes debían protegernos estaban en realidad implicados en actos de corrupción y violencia, ¿a quién podemos acudir? ¿Quién nos defiende de los que deberían defendernos? Esa es la gran pregunta Esa es la gran pregunta. que nos deja este análisis. Y es que la sombra de la corrupción no se limita a las figuras de García Luna y Bullrich, sino que se extiende a las propias agencias encargadas de combatir el narcotráfico, incluyendo la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense. Juanma Soinavie, en su artículo, revela detalles escalofriantes sobre la complicidad de agentes federales estadounidenses en estos casos. Exacto. Soinavie relata cómo agentes de la DEA destinados en las embajadas de Estados Unidos en México y Argentina habrían tenido conocimiento de las actividades ilícitas de García Luna y Bullrich, pero en lugar de actuar habrían priorizado sus propios intereses o incluso habrían colaborado activamente con ellos. En el caso de García Luna, Soinadi menciona informes de agentes de la DEA en Culiacán, Sinaloa, que alertaban sobre sobornos millonarios destinados a García Luna y a altos mandos de la Procuraduría General de la República. A pesar de estas advertencias, las autoridades estadounidenses continuaron apoyando a García Luna, brindándole información, recursos e incluso protección hasta que su condena se hizo inevitable. Es decir, que mientras la DEA se presentaba ante el mundo como una agencia implacable en su lucha contra el narcotráfico en la sombra, algunos de sus agentes estaban colaborando con uno de los capos más poderosos del mundo. Una hipocresía que resulta indignante. Y en el caso de Bullrich, la situación es aún más turbia. Soinavie revela que un asesor de la embajada estadounidense en Buenos Aires, con acceso a información sensible sobre operaciones de narcotráfico, fue traicionado por la propia Bullrich, quien lo implicó en un falso atentado terrorista para desacreditarlo y silenciarlo. Un acto deleznable que nos muestra hasta dónde estaba dispuesta a llegar Bullrich para proteger sus propios intereses y silenciar a quienes podían poner en peligro su red de complicidades. Lo más grave es que la embajada estadounidense, a pesar de tener conocimiento de esa trampa, abandonó a su propio asesor a su suerte, permitiendo que fuera procesado injustamente. Un acto que revela una vez más la falta de escrúpulos de quienes mueven los hilos del poder. Estas revelaciones de Juanma Soinadi nos obligan a preguntarnos, ¿hasta qué punto están involucradas las agencias de inteligencia estadounidenses en el narcotráfico en Latinoamérica? ¿Es posible que la supuesta guerra contra las drogas sea en realidad un juego geopolítico en el que se sacrifican vidas y se perpetúa la corrupción para beneficio de unos pocos? Preguntas incómodas sin duda, pero que debemos hacernos si queremos comprender la complejidad de este problema. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso rotundo y es hora de analizar las causas de ese fracaso, de identificar a los responsables y de buscar alternativas que realmente funcionen. Y para comprender las implicaciones de todo esto, para analizar el papel de Estados Unidos en la región y para vislumbrar posibles soluciones, necesitamos la perspectiva de nuestro experto. ¿Qué nos dice usted, experto, sobre la política exterior estadounidense en Latinoamérica a la luz de estos casos? La política exterior estadounidense en Latinoamérica ha estado marcada por la ambigüedad y la contradicción. Por un lado, se promueve la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, pero por otro lado se apoya a figuras como García Luna y Bullrich, que luego resultan estar involucradas en actividades ilícitas. Podríamos decir entonces que hay una doble moral en la política estadounidense. Más que una doble moral, yo hablaría de una falta de coherencia entre el discurso y las acciones. Se habla de democracia, de transparencia, de respeto a los derechos humanos, pero a la hora de la verdad se priorizan los intereses geopolíticos y económicos, aunque esto implique hacer la vista gorda ante la corrupción, la violencia y la violación de los derechos humanos. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias devastadoras para los países de la región. Efectivamente. La injerencia de Estados Unidos en la política interna de los países latinoamericanos ha sido una constante a lo largo de la historia y en muchos casos ha contribuido a la inestabilidad, al debilitamiento de las instituciones democráticas y a la perpetuación de la pobreza y la desigualdad. El apoyo a líderes corruptos, la financiación de golpes de Estado, la imposición de modelos económicos que benefician a las élites son solo algunos ejemplos de cómo la política exterior estadounidense ha afectado negativamente a la región.
Y en el caso de la lucha contra el narcotráfico, parece que esta injerencia ha sido especialmente perjudicial. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso rotundo. No solo no ha logrado reducir el consumo de drogas, sino que ha generado violencia, corrupción e inestabilidad en los países productores y de tránsito. Y lo peor es que esta guerra se ha utilizado como pretexto para justificar la militarización de la región y la violación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué alternativas existen? ¿Hay alguna salida a este laberinto de corrupción e impunidad? La solución no es fácil, pero creo que pasa por varios puntos clave. En primer lugar, es necesario replantear la guerra contra las drogas y buscar alternativas que se centren en la prevención, la educación y la salud pública en lugar de la represión y la criminalización. Un enfoque más humano y menos punitivo, digamos. Exacto. En segundo lugar, es fundamental fortalecer las instituciones democráticas y promover la transparencia y la rendición de cuentas. Esto implica combatir la corrupción en todos los niveles, desde los gobiernos hasta las fuerzas de seguridad. Un cambio profundo que requiere voluntad política y compromiso ciudadano. Sin duda. Y en tercer lugar, es necesario que los países latinoamericanos se unan para hacer frente a la injerencia extranjera y defender sus propios intereses. Esto implica construir una región más integrada con mayor autonomía y capacidad de decisión. Una visión ambiciosa que requiere superar las divisiones y trabajar en conjunto por un futuro común. Y volviendo al artículo de Juan Masoynadie, ¿qué mensaje final nos deja este análisis? Creo que el mensaje principal es que no podemos confiar ciegamente en las versiones oficiales ni en las figuras de autoridad. Debemos ser críticos con la información que recibimos, buscar fuentes alternativas que nos permitan contrastar las versiones y comprender la complejidad de la realidad. Un llamado a la responsabilidad ciudadana y a la búsqueda de la verdad. Y también una advertencia sobre los peligros de la corrupción y la impunidad. Los casos de García Luna y Bullrich nos demuestran que el poder corrompe y que cuando las instituciones fallan, la sociedad entera paga las consecuencias. Y hablando de la labor de Juan Masoynadie, quiero destacar su valentía y su compromiso con la verdad. Soynadie es un ejemplo de periodismo independiente, de un periodismo que no se deja amedrentar por el poder y que busca destapar la verdad por incómoda que ésta sea. Coincido plenamente. Juan Masoynadie es una voz imprescindible en el panorama periodístico actual. Su compromiso con la investigación y su valentía para denunciar la corrupción son un ejemplo para todos. Y para quienes quieran profundizar en este tema, les recomendamos visitar la página web de OK News, donde podrán encontrar el artículo completo de Juan Masoynadie, así como otros trabajos de investigación que seguramente les resultarán de gran interés. Una invitación a la reflexión y al debate crítico sobre los desafíos que enfrenta Latinoamérica en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Y precisamente al hablar de la lucha contra el narcotráfico, no podemos ignorar el papel de la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense. Una agencia que, si bien ha tenido algunos éxitos en su lucha contra el narcotráfico, también ha estado envuelta en numerosas controversias, acusaciones de corrupción e incluso de colaboración con los mismos cárteles que se supone debe combatir. Claro. Juan Masoynadie, en su artículo, no se limita a denunciar la corrupción en las altas esferas del poder en Latinoamérica, sino que también pone el foco en la DEA, revelando casos de agentes implicados en actividades ilícitas, desde el tráfico de drogas hasta la protección de narcotraficantes. Y es que la DEA, con su enorme poder e influencia, no está exenta de la corrupción que tanto dice combatir. El dinero, el poder, la impunidad son tentaciones que a veces corrompen incluso a quienes se supone deben velar por la justicia. Y cuando la corrupción se instala en una agencia como la DEA, las consecuencias son devastadoras. Devastadoras. Soynadie cita varios casos concretos de agentes de la DEA implicados en corrupción, casos que han sido documentados por la propia justicia estadounidense, lo que demuestra que no se trata de simples rumores o especulaciones, sino de hechos probados. Exactamente. Y estos casos de corrupción en la DEA no solo dañan la imagen de la agencia, sino que también minan la confianza en la lucha contra el narcotráfico y ponen en peligro la seguridad de la región. Totalmente. Y lo que resulta aún más preocupante es que la DEA ha actuado muchas veces con total impunidad en Latinoamérica, violando la soberanía de los países y cometiendo abusos contra la población civil. Casos como el del asesor de la embajada en Argentina que mencionábamos antes, un hombre que fue traicionado y abandonado a su suerte por quienes deberían haberlo protegido, son una prueba de que la DEA no siempre actúa con transparencia ni con respeto a la ley. Es cierto, es necesario que se investigue a fondo la actuación de la DEA en la región y que se depuren responsabilidades. La lucha contra el narcotráfico no puede ser una excusa para violar los derechos humanos ni para perpetuar la corrupción. Para nada.
Y para ir concluyendo esta inmersión, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. Si figuras como García Luna y Bullrich, que se presentaban como adalides de la lucha contra el crimen organizado, estaban en realidad implicadas en actividades ilícitas. ¿Qué nos dice esto sobre la verdadera naturaleza de la guerra contra las drogas? Esa pregunta. Creo que nos dice que la guerra contra las drogas, tal como se ha planteado hasta ahora, es un fracaso. No solo no ha logrado erradicar el narcotráfico, sino que ha generado un sinfín de problemas. Violencia, corrupción, violaciones de derechos humanos, desestabilización política. Y lo peor es que esta guerra ha servido para enriquecer a unos pocos, mientras que la gran mayoría de la población ha sufrido las consecuencias. Es hora de replantear el problema y buscar soluciones alternativas que se basen en la evidencia científica, el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional. La guerra contra las drogas ha demostrado ser una guerra perdida. Es hora de buscar la paz. Totalmente de acuerdo. Y esa búsqueda de la paz debe comenzar por cuestionar los dogmas y las narrativas dominantes. Debemos analizar críticamente la información que recibimos, contrastar las fuentes, escuchar las voces disidentes y sobre todo no tener miedo a desafiar al poder. Un mensaje poderoso para terminar esta inmersión. Muchísimas gracias, experto, por su análisis y sus reflexiones. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando este tema y a formar su propia opinión. La información es poder. Y el poder está en nuestras manos. No olvidemos las palabras de Juan Masoynadie, su llamado a la crítica, a la búsqueda de la verdad y a la lucha contra la corrupción. Hasta la próxima.